Hola, buenas. Vamos a ver el funcionamiento de After Effects. Digamos que este es el entorno con el que vamos a trabajar y como todo es un sistema redundante, me explico. Las cosas no se hacen solamente de una manera ni hay una única forma de hacerlo. Esto está pensado principalmente pues, para que si estamos acostumbrados a trabajar otro programa con una filosofía similar o un tanto distinta, que podamos localizar los contenidos según nuestra forma de trabajar. Por ejemplo, directamente tenemos, como en casi todos los programas de entorno visual, nuestro menú. El menú desplegable, sabéis que este File, Edit, Composición, bueno, File Edit, Ayuda y Ventana, incluso View, es común a casi todos los sistemas. Y hay algún menú más desplegable con otro tipo de contenidos. Esto mismo, por ejemplo, en File, Fichero, tenemos la posibilidad de importar y nos lo encontramos en las partes apropiadas del entorno de trabajo en el menú contextual. Vaya. Es decir, si aprieto el menú contextual, el botón contextual, el botón derecho del ratón, me aparece también nuestro import aquí, a partir del mismo file. Y hay alguna forma más de realizar las tareas. Entonces, pues bueno, tenemos nuestro menú, nuestro sistema de menús desplegables, botón contextual en alguna de las partes para obtener a veces lo mismo o otras funciones, siempre en este caso en contexto, es decir, cuando me voy a la ventana, en este caso de proyecto, y le doy a este botón contextual, obtengo pues herramientas necesarias en contexto, como sea nueva composición, importar, nueva carpeta, bueno, esto sí que sería ya propio del sistema, pero que también lo tendría en el menú, nueva composición o el importar. Tenemos también una serie de herramientas, una barra de herramientas que veremos conforme las vayamos necesitando ahora en esta pequeña explicación. Nos encontramos también con la ventana de proyectos, que tiene una pestaña desplegable, donde podemos ver el control de los efectos que hayamos aplicado. Tenemos la ventana de trabajos, esta de aquí, donde podemos ver nuestra composición, nuestro metraje o incluso el contenido de la capa en la que estemos trabajando. Y una serie más de menús con características propias de las herramientas que estemos utilizando, que vayamos a utilizar. Información sobre el color de la pantalla, la posición, información sobre el audio, la posibilidad de ver la animación que estemos haciendo, el vídeo que tengamos, pues ya lo conocéis, el típico interface de los radiocasetes de toda la vida, el triangulito para indicar play, fotograma previo, ir al principio, montar bucle, un play to RAM. En caso de que estemos pintando, fijaros que está en gris porque está desactivado. Cuando elegimos una herramienta de pintura o podamos pintar, se nos iluminará para que podamos seleccionar efectos y previsualizaciones. Le va a tardar un poquito en cargarlo. Que una vez más, hablando de la redundancia, los tenemos en más sitios. Los mismos contenidos. Incluso lo tendríamos también en botón contextual. Y después diversas herramientas. No están todas las que tenemos, dependen también una vez más del cursor de visualización o de ventana. Y tenemos una parte más que es donde tenemos la cola de render y las capas o ventana de proyectos. No tenemos nada porque no hemos cargado todavía ningún contenido. Básicamente, digamos que esto bastante parecido al Photoshop. After Effects se parece bastante al mismo Photoshop de Adobe con una línea de tiempos a partir de las capas. Bien, para empezar, podríamos crear una composición nueva, crear un proyecto, pero vamos a quedarnos con el que nos tiene por defecto. Ya veremos un poco más adelante cómo funcionaría esto. Y vamos a importar material. Una vez más, tenemos redundancia. Puedo hacerlo de varias maneras. La primera es directamente fichero, importar, file. Navego hasta la carpeta donde tengo material y vamos a coger algo de vídeo, imágenes y vídeo. Escenario virtual, vídeos. Directamente puedo coger de aquí cualquiera de estos contenidos e importarlo directamente. O sea, clic sobre ello, importar, doble clic también funcionaría y ya tendría aquí mi primer vídeo. Esto es un repositorio de media pool, un sistema donde tenemos todos los contenidos. En Photoshop nos lo haría directamente en capas. Aquí directamente nos lo pone en este, digamos, en esta ventana donde se nos acumulará
todo lo que vayamos haciendo, todo lo que tengamos, es decir, desde las composiciones hechas, el material que hayamos cargado, los gráficos que generemos, todo el contenido nos aparecerá aquí para que podamos combinarlo, reclamarlo y componerlo con capas. Vamos ya a partir de esto a crear una pequeña capa, lo cual nos creará la primera composición. Bien, el sistema funciona por composiciones, que sería prácticamente lo que sería un PSD, pero con movimiento, que sabéis que luego podemos también combinarlos o reclamarlos en el caso de trabajar en Photoshop. Cito siempre Photoshop porque quizás sea la referencia que tengáis a la hora de trabajar. Entonces, bueno, puedo crear una composición con características específicas, por supuesto. Botón contextual en la zona, nueva composición, reclamarla aquí, o directamente crearla a partir de un fichero. En este caso es de vídeo solo, no tiene audio, y la crearíamos con las mismas condiciones. ¿Cómo vemos las condiciones del fichero que tenemos? Una vez seleccionada la media, lo que es el metraje, podemos ver aquí arriba uno de sus fotogramas y el tamaño de la misma, 1280 x 720, el píxel aspect ratio, es decir, el tamaño del píxel, en este caso es píxel cuadrado, 1,00, la velocidad de fotogramas a la que discurre, la duración de la misma, la profundidad de color que tenemos, millones de colores, y el códec empleado en la generación del vídeo. Si cojo este contenido y lo arrastro directamente a esta composición que no existe, no hay ninguna lista, estamos en una cola de render sin más, está vacía, me creé una capa. También puedo arrastrarlo directamente a esta ventanita aquí, este icono, perdonar, que es crear una nueva composición. Y me la crearía con las características propias del vídeo. Vamos a crearlo. Ahí lo tenemos. Automáticamente ya empiezo a tener algo un poquito más reconocible. Mi ventana de trabajo, donde puedo ver el vídeo. La capa que he creado, muy parecido a las características que tenemos en Photoshop. Tenemos la posibilidad de mostrarla o no mostrarla. Si tuviera audio, esta bocina tendría una relación dentro de la capa. Ver solamente esta capa, bloquearlo, el nombre de la capa y alguna característica más que, si no os importa, veremos un poquito más adelante. Bien, vamos a traer un contenido más. Traigo un contenido extra y si bien lo podemos arrastrar de aquí, podemos ir directamente a la carpeta, imágenes, vídeo, imágenes, casi mejor vídeo, sí, vamos a coger una imagen. Y en las imágenes tengo, en este caso, pues una imagen que, si veis, de With Glasses, PNG, es una imagen de tipo PNG que tiene características de transparencia, su canal alfa, es decir, es transparente. Lo puedo arrastrar directamente aquí dentro. También podría, por supuesto, importar con el sistema del menú contextual o directamente desde el menú. Tengo las características del fichero que he cargado, millones de colores más, este plus, indica que tengo una capa de transparencia, una transparencia directa, veremos cómo funciona, es un PNG no entrelazado y tengo su tamaño. Entonces, si esta capa con transparencias la sitúo en la composición que ya he creado, pues tendríamos que no la veo. ¿Por qué? Porque algo que ya conocéis de Photoshop, la tengo por debajo. Pero si la arrastro para situar encima, tengo las gafas en mitad de la pantalla. Ahora sí que la transparencia podemos ver cómo funciona. Es decir, puedo ocultar las capas que desea, ver solamente una de las capas y se me muestra el fondo transparente. Ya identificáis que estos squawks en gris y blanco indican transparencia en casi todos los programas ya actualmente. Y bueno, pues tengo ya dos imágenes cargadas. Hemos tenido un vídeo y una imagen congelada, una imagen fija que van a tener una duración determinada en función de características que podemos predeterminar, pero en este caso en concreto, como he importado previamente la imagen de Iron Man, selecciona aquí, que tiene estas características, 1280 x 720,
dura 3 segundos, 22 fotogramas a 30 fps, es la longitud que me ha determinado en mi vídeo. Y por supuesto las gafas, imagen estática, se me adapta a esta longitud que tenía. Por cierto, ya que estamos en línea de tiempo, podemos ver que disponemos de un contador 0, 10 fotogramas, 20 fotogramas, primer segundo. Estamos a 30 fotogramas por segundo, no los 25 a los que estamos acostumbrados en las zonas de PAL. 2 segundos, 3 segundos y hasta los 22 fotogramas que disponíamos. Esto iría de 0 a 2 segundos, 21 fotogramas. Podemos verlo en este apuntador de la zona izquierda de la línea de tiempos. Vemos las capas y el contenido. Bien. Vamos a traer un vídeo más directamente, importándolo aquí de nuevo, file, y a coger Joker, sin ir más lejos. Tenemos un vídeo más, nuestra composición. Se me había olvidado comentaros que tenemos aquí un icono extra con la composición. Fijaros que los iconos son los que hemos determinado en nuestro sistema operativo. Mi navegador, mi visualizador de vídeo por defecto es el VLC, Videoland VLC, y me aparece su simbolito, el icono naranja, indicando que son vídeos. El PNG, la imagen fija, formato PNG, la tengo seleccionada con el visor propio de Windows y aparece como ese visor. Y lo que sí que es característico de After Effects es el icono de composición. Veo la composición, me dice su longitud y el tamaño en el que está prefijada, y por supuesto puedo ver el trabajo que estoy realizando con ella. Bien, vamos a incorporar como una capa más a mi composición a Joker. Aquí lo tenemos. Su longitud es mayor. Si os fijáis, aquí en esta parte podemos ver que se prolonga por encima de los otros. Si, por ejemplo, crear una composición nueva a partir de Joker, acordaros que si ahora arrastro dentro de esta ventana, lo incluiría en una composición. De hecho, lo he hecho hace un momentito, pero arrastrándolo dentro del icono de composición, tendría su longitud exacta. En este caso, estaríamos en 3 segundos, 25 fotogramas. No mucho más, pero si traigo también la película, el pequeño vídeo de Iron Man sobre su longitud es menor, y si reproduzco, vería hasta el fotograma en el que existe y posteriormente lo que hay debajo, ordenando las capas adecuadamente. Fijaros en esta barra verde que aparece aquí. Este es el procesado, la carga en memoria de los contenidos que tengo. Si yo me voy al principio y hago un play, el play lo tenemos en esta posición, reproduce por debajo de la velocidad hasta que llega a la zona clara de verde y ahora reproduce a la velocidad real, si nuestra máquina nos lo permite. Esto sí que depende de la potencia de codificación de nuestra máquina, la memoria que tiene, a la hora de gestionarlo. Si cargo un vídeo un poco más largo, vamos a traer otro vídeo. Directamente me voy a imágenes y tengo otro vídeo más aquí. Vídeos. Monty Python Flying Circus, y lo arrastro aquí dentro. Tardo un poquito más. Veo que tengo un vídeo, pues Monty Python Flying Circus, un tamaño bastante pequeño, 29,97 fotogramas, no va a 30, es el sistema de 30 fotogramas con pérdida de frame, do frame, millones de colores, H264, y tengo una característica extra. 44,100, 32 bits, estéreo. Bien, tengo el cuantificado y el sampleado de un fichero de audio. Este es un vídeo que incorpora audio. Entonces me aparece esa característica extra. ¿Qué es lo que ocurre si lo añado a esta composición mismo, la de Joker? Lo pongo por encima. El vídeo es de menor tamaño, con lo cual no ocupa toda la resolución. Tiene su animación y ahora sí, tengo la característica de sonido en la misma ventana. Vamos a dar a reproducir a ver si escuchamos el sonido. Va cargando un poco despacio hasta que compone los 30 fotogramas por segundo y no escuchamos el sonido. Bien, para escuchar el sonido
tenemos que procesarlo todo a la memoria del ordenador. Esto lo conseguimos apretando en este icono aquí, un previo de RAM. Ahí lo tenemos. Por supuesto, reproduciendo sin tener integrado la previsualización de RAM no lo escucharíamos, o incluso si queremos podemos deshabilitarlo limitando el sonido. Tendríamos un previo de RAM para vídeo sin el sonido. Quizás una característica propia de After Effects es que es de los pocos compositores que integran sonido. La mayoría lo descartan. Si bien After Effects nos permite trabajar con sonido, no es su principal habilidad. Casi conviene llevarse digamos, la postproducción de sonido a otro tipo de programas. Nos permite hacer algo, nos permite utilizarlo como referencia, trabajar con ello, pero quizás el tratamiento que le podemos dar en una postproducción de sonido siempre es mucho más completo que el que podemos dar en estos programas. Al igual que tenemos capas de vídeo, podemos tener capas de sonido único. Vamos a tener un sonidillo. Una vez más, casi cogemos directamente el material de la carpeta. Voy a subir un nivel. Sonido. Y tengo aquí unos soniditos descargados de YouTube, de los gratuitos. Y vamos a buscar algo que pueda funcionar. Creo que había un balón de baloncesto cayendo. Basketball bounce. Lo arrastro. Y efectivamente tengo este sonido aquí. Lo incluyo. Y si le doy al play, no escucho nada. Sin embargo, haciendo un render de RAM, tendríamos ese sonido. Por supuesto, si habilito otro sonido y hago lo mismo, tendría la combinación de ambos canales. Bien. Bueno, tenemos una pequeña composición, por llamarlo de alguna manera, y vamos a traernos también esta capa a nuestras gafas. Ponemos por encima y quizás vamos a ocultar, dejando el sonido, la imagen de Monty Python Flying Circus. Tendríamos el Joker al final, que no tiene sonido Monty Python en este caso, y la bola de baloncesto cayendo. Bueno, pues ya hemos visto un poco cómo crear una pequeña composición, cómo importamos material. Nos queda una forma nueva de importar material, y es que hemos traído vídeos directos, una imagen única, pero también podemos importar secuencias de imágenes. Vamos a traer una secuencia de imágenes. Importamos, File, y dentro de imágenes de vídeo tengo una que se llama escenario virtual. Tenemos, si disponéis de material, donde lo que tengo es una secuencia de imágenes. Vamos a cargarlo como lista, casi como detalles, donde podemos ver pues 214 fotogramas, todos seguidos, donde tenemos pues un escenario virtual en 3 dimensiones. Bueno, perdón, no es 3 dimensiones, un croma para montar un escenario tridimensional con un track de cámara. Si directamente arrastro una imagen o cargo una imagen, me traería esta imagen, pero podemos habilitar que funcione como una secuencia, targa secuencia en este caso. Si lo deshabilito, por ejemplo, y cojo el último fotograma o el primero, importamos, tendría un único fotograma, pero ahora me hace una serie de preguntas, y es que estas imágenes esta secuencia incorpora canal alfa. Entonces me pregunta varias cuestiones: si lo ignoro, si lo consigo directo, sin mate, o premultiplicado. Premultiplicado con un color determinado de mate. En principio suele ser negro. Vamos a decirle de momento que lo ignore. OK. Y lo que obtengo es una imagen. Esta imagen única, vamos a ponerlo encima como capa, donde lo que tengo es una imagen única
de esta chica sobre un fondo de croma verde. Vamos a repetir la importación. Importamos fichero y vamos a decirle que esta vez que me traiga desde la escena 1 toda la secuencia. Tráeme toda la secuencia. Importamos y ahora pues me vuelvo a hacer de nuevo la misma pregunta. Si quiero que ignore el canal alfa, la transparencia, o que me importe la transparencia con estos dos formatos, directo o premultiplicado. Vamos a, de nuevo, que lo ignore. Le damos OK y fijaros, antes el escenario 214 es una imagen única, ahora el escenario son a 25 fotogramas por segundo, es como tengo yo determinado por defecto que me importe las secuencias, 8 segundos 15 fotogramas y tiene 1 millón de colores más, pero ha ignorado el alfa. Casi voy a crear una composición con esto. Lo arrastro a nueva composición, me apareció una nueva composición, ya tengo 3, la Joker, Iron y la que se llama escenario. Me lo genera con el nombre de la animación, bueno, de la imagen que he cargado o el vídeo que he cargado. Aquí lo tengo, fijaros el tamaño y ahora sí, ya está animado. Tengo toda esta secuencia de fotogramas, es un escenario virtual para traquear y recrear un espacio. La cámara tiene una aberración bastante elevada, fijaros la curvatura que tiene esta columna que debe ser recta, la óptica es un gran angular. Y habíamos visto que esto tenía canal alfa. Vamos a ver cómo funciona esto. En lugar de cambiarlo voy a importarlo de nuevo. Importamos, fichero y de nuevo secuencia 1, el primer fotograma para coger la secuencia íntegra, secuencia targa, importamos y vamos ahora a definirle que me traiga el canal alfa, la transparencia directa. Es OK y fijaros, el anterior sin transparencia, ignorando el canal alfa, puedo ver el escenario y en este caso veo ya recortada con el canal alfa a la chica del vídeo. Casi me traigo también este vídeo. Para aquí no veo ningún cambio porque está la chica justo encima de sí misma. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre si le pongo otro fondo. Por ejemplo, Iron Man. Lo ponemos de fondo y me conviene ocultar al final. Claro, ahora lo veo transparente porque en el tiempo Iron Man solamente me llega hasta la duración que tenía. Y por otra parte está por debajo del tamaño. Pero ahí podemos ver el funcionamiento. Casi vamos a darle un play con render. Va cargando despacito, va muy por debajo de velocidad. Y una vez que acaba, nos lo reproduce a velocidad normal. Ahí está. Fijaros, la transparencia se refleja. Hay que reconocer que hay un problema. Cuando se hizo el chroma key, no se corrigió el DRM de color, es decir, la luz que iluminaba el croma rebota en las paredes del croma verde y tengo todo tintado con un tono verde. Pero esto sí que me va a valer para explicar un concepto. Fijaros que cuando hacíamos la importación del metraje, me preguntaba si lo quería con el alfa, ignorarlo, o premultiplicado o directo. Bien. Hay una serie de condiciones matemáticas sobre la aparición de color, cómo trata los bordes, cómo trata las zonas semitransparentes, según sea nuestro canal alfa premultiplicado o no. No os voy a aburrir con esto, pero sí deciros que básicamente esto podemos solucionarlo de esta manera muy sencilla. Si cuando hacemos un recorte, nuestra imagen tiene un borde brillante alrededor o un borde negro, es que hemos hecho la otra. Vamos a ver cómo funciona esto. Casi me voy a acercar un poquito a esto. De hecho, vamos a coger ya una herramienta. Tenemos aquí la lupa. Cojo la lupa y voy a hacer zoom sobre la chica. Quizás demasiado. Bueno, de Photoshop sabemos que apretando Alt me permite hacer zoom out. Y vamos a ver qué ocurre si cambio el formato. Podría importarlo de nuevo y cambiarle el formato, pero siempre tenemos una herramienta para modificar esto. Bien. Esto es
la escena de la chica que teníamos con premultiplicado, tiene el mismo nombre, casi vamos a seleccionarlo, renombrarlo y decirle que se llame escenario alfa. Digamos que una vez que he cargado puedo volver a modificar las características de metraje. Por ejemplo, fijaros, tengo que mi escenario alfa 02214 tiene estas características y puedo modificarlo. Botón contextual y interpretar el metraje principal, y por supuesto puedo incluso cambiarle. Mira, esto realmente, aunque me lo ha cargado a 25, le voy a decir que vaya a 30 fotogramas por segundo o 29,97 seguido que tenga drop frame. Puedo modificar el código de inicio. En caso de que sea algo grabado con campos, el entrelazado, tampoco os quiero aburrir con esto, podríamos desactivarlo o no. Podemos cambiarle el aspect ratio si los píxeles no son cuadrados. La mayoría del trabajo que vamos a hacer va a ser con píxel cuadrado, 1920 por 1080, 1280 por 720, pero si trabajaseis a 720 por 576 sería formato PAL, 1440 por 720, estaríamos trabajando con 1440 por 1080, estaríamos trabajando con formatos de píxel no cuadrado y lo podríamos modificar aquí si quisiéramos. No creo que tengamos que tocarlo, pero no está de mal saberlo. Y aquí está de nuevo el alfa. Lo hemos capturado como directo y lo vamos a pasar a premultiplicado. Fijaros, de repente me aparece un halo brillante alrededor de la chica. Esto es que realmente el alfa es directo, alfa straight, con lo cual sería el valor que tendríamos. Si fuera al revés, si hubiera sido generado como premultiplicado y lo estuviera trayendo como straight, tendría un reborde negro, un halo negro en lugar de brillante alrededor de la chica. Entonces, cuando os encontréis con esto, que importéis algo realizado con alfa y veamos ese reborde, es posible que sea debido a estos contenidos. Puede haber más causas, pero esto suele funcionar de esta forma. Le damos OK y bueno, pues ya tengo mi pequeño croma de la chica. Hemos importado material, hemos visto contenidos de audio, contenidos de vídeo y importación de secuencias y canal alfas. Esto sería prácticamente las formas de importación que tendríamos en After Effects. Hay un temilla más que vamos a tocar ahora a partir de esta materia que tenemos, y es que ahora mismo aquí estamos viendo una composición. Vamos a decir que nos lo ajuste tamaño, fit, lo tenemos íntegro. Vamos a traer también nuestro sonido, por ejemplo, aunque sea de Basketball Bounce, para poderlo ver. Y bien, bueno, en la ventana de trabajo el material se nos presenta de tres formas distintas. Ahora estamos viendo la composición. Fijaros, composición, escenario. Lo que desplacemos, las opciones que tomemos aquí, vamos a, por ejemplo, poner Iron Man por delante. Cualquier cambio que hagamos se nos va a ver reflejado en la composición del escenario. Si en lugar de componer, de arrastrar la composición, le doy doble clic a cualquier contenido, vamos a coger el mismo escenario alfa, lo que veo directamente es el metraje. Fijaros, composición, lo que estamos trabajando, y footage o footage. El inglés nunca se me ha dado especialmente bien. Y tenemos que podemos ver el escenario con sus características. Fijaros que también me cambian las características de lo que puedo ver en la ventana. Nos vamos aquí a donde pone este 100%, que me da el tamaño, fit, y puedo ver solamente el metraje que he capturado. Es información directa del metraje, es lo que estoy viendo. Y puedo hacer ajustes para recortarlo, para ajustarlo. Fijaros que se parece bastante a una NLE. Pero no puedo componer. Esto es bastante común, que estamos trabajando, en lugar de ver la composición, elegimos ver el metraje, y claro, lo que hagamos en la composición, bueno, he cambiado la composición al seleccionarlo, intentamos hacer cualquier cambio, cualquier ajuste, y no nos va a funcionar.
no, bueno, no va a funcionar. No vamos a verlo reflejado porque estaría ocurriendo en la composición. Y también podemos ver una información extra. Aquí, acordaros que estos son como las capas de Photoshop, y si le doy doble clic a la capa, tengo aquí el contenido de la capa, layer, capa. Layer escenario, muy parecido a los contenidos en tiempo que puedo ver en metraje, pero donde puedo ver características extras relativas a la capa. Fijaros, en este caso, la transparencia existe también, aquí la tenemos, pero puedo verlo directamente mezclado como su alfa, ver el recorte regenerado por alfa, ver solamente el canal alfa. También lo puedo ver en los demás, pero con otro tipo de procesos. Y en este caso tengo la información de la capa. Cualquier cambio que hiciera la capa sí que se vería reflejado aquí, pero no la composición. Tener esto en cuenta, es bastante común que estemos trabajando y despleguemos otro tipo de contenido en lugar del que queremos, normalmente la composición, y parezca que las cosas no funcionan o que dejan de funcionar. Esto es más común, por ejemplo, si estoy trabajando solamente con la capa del escenario, puedo hacer determinados cambios en esta posición. Por ejemplo, podría seleccionar la herramienta de selección y desplazar la capa. Pero si estoy en metraje e intento hacer lo mismo, no me funciona. Y desde luego, en capa tampoco. No puedo desplazar una capa dentro de sí misma, eso es lo que estaría haciendo con la composición. Entonces, tener esto en cuenta es uno de los errores más comunes. Bueno, errores. Es uno de los fallos más habituales, que de repente todo parece no funcionar y es sencillamente porque estamos trabajando en un modo distinto del que quisiéramos. Vamos a eliminar los otros dos tipos de contenido y empezar a mover algo esto. Bien. Vamos a dejar esta composición del escenario y nos vamos a la primera que habíamos hecho. Fijaros, las composiciones que he generado las tengo aquí abiertas. Existen también dentro de mi área de media. Empiezo a tener un poco de lío, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a limpiar un poquito esto. Creamos una carpeta nueva, por cierto, la podemos crear apretando en el icono, crear una nueva carpeta, o menú contextual, nueva carpeta, daría lo mismo. Y voy a intentar ordenar un poquito el material que tengo. Esto es arbitrario. Es decir, yo en este caso, pues me interesa, voy a renombrar, tener los vídeos por un lado, crear una nueva, no me interesa tenerla dentro, la extraigo, renombrar, el sonido, las composiciones y las imágenes fijas. Y directamente arrastro vídeo, 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 composición, composición, composición. Secuencias vamos a considerarlas como vídeo. El sonido en audio y esta imagen en imágenes. Ya tengo un poquito más limpito la zona. Pues las mismas tres composiciones que tengo aquí, las tengo aquí ahora mismo en su carpeta. Puedo eliminarlas. Hay una ventana más, que es la cola de render. Esto es el sistema que tenemos para exportar el contenido. Lo veremos en breve. Y aquí tengo la composición de Iron. Por supuesto, si la elimino, en cualquier momento puedo recuperarla para seguir trabajando con ella. Bien, tenemos a Joker. Y por detrás tengo las gafas. Voy a ordenarlas. Y aquí están esas gafas. Me voy al primer fotograma por comodidad y vamos a ver qué es lo que podemos hacer directamente con estas gafas que tenemos. Por un lado, tengo la herramienta de selección y en esta pues puedo desplazarlo, puedo rotarlo con la herramienta de rotación
y con la misma herramienta de selección también escalarlo. El detalle extra es que puedo también modificar la posición de este punto de anclaje, que en principio está en el centro. Fijaros que si escalo, me hace la escala sobre el centro. Ya sabéis que si apretando la tecla mayúsculas restrinjo el escalado de los elementos. Y puedo pues ponérselas encima a Joker. Quedan un poquito grandes. Las puedo escalar, pero claro, quizás la escala sobre esa parte me puede complicar un poquito la vida. Sin embargo, si llevo este punto, selecciono la herramienta de moverlo, pues a lo que sería una pupila, lo vuelvo a mover de nuevo a la pupila y escalo, me resulta más sencillo conseguir ese efecto. Movimiento. Bien, estas características las tenemos también en la parte de transformación de la capa. Estoy con Joker, casi vamos a coger mejor las gafas. Puedo mover el punto de anclaje, en este caso el punto de anclaje queda fijo, pero se me mueve la capa con respecto a ello. Puedo mover la posición directamente, también es más cómodo. Puedo modificar la escala, simultáneamente, si está habilitada la cadenita esta de aquí que restringe las proporciones, o independientemente cada uno de ellos. Y por supuesto también puedo rotarlo. Fijaros que en la rotación hay dos partes. Una primera que parece que no hace nada porque son giros completos, y claro, un giro completo, dos giros completos, tres giros completos nos lo deja viendo directamente. Esto cobra importancia cuando hacemos animación. Vamos a dejar un 0 y un parámetro más, que es transparencia. Todo esto es animable y ya lo veremos en otra lección. Si no estoy contento, quiero llevarlo a condiciones iniciales, tengo este botón de reset. Ya estaría. Vamos a traer aquí el audio que tenemos. De momento el balón botando. Y también vamos a expandirlo. Bueno, acordaros, quizás es un cambio con respecto a Photoshop, pero es bastante común en otros programas, que tenemos el triangulito, que son menús desplegables. Las capas con vídeo, todas tienen su transformación. Puedo desplazarme en vertical con la barra de scroll. Tiene las características de punto de anclaje, la posición, escala, rotación, opacidad, y la de sonido solamente me tiene características de audio. Tengo el niveles de audio, comparativamente sería como la transparencia. Si yo, por ejemplo, puedo modificar la transparencia, si estamos en una capa que no vemos, como que no va a funcionar mucho. Vamos a las gafas. Modifico la transparencia, modifico lo que se ve. Si modifico el nivel de sonido, modificaría lo que se escucha. Vamos a ponerlo en play. O incluso dejarlo en un volumen más normal, 0 por ejemplo, menos 4. Y sigue a funcionar. Todo esto es animable. Y lo que sí que también tenemos en la de sonido es información visual. El forma de onda. Vamos a ver el forma de onda de este contenido. Y claro, como son golpes, lo que vemos es una gráfica con la intensidad. Si le damos de nuevo al play, escucharemos un golpe para cada una de estas posiciones. Bueno, esto a la hora de animar nos permite decidir en qué punto queremos que
que el sonido que la animación no se acompaña al sonido. Si estuviera cayendo algo, pues podríamos hacer que aquí tuviéramos un golpe, aquí tuviéramos otro golpe, los mismos rebotes. Podríamos utilizar esto perfectamente para hacer el rebote de un balón de baloncesto, algo creíble por cómo se acortan los tiempos conforme va pasando. Bueno, la pérdida de energía, los rebotes de balón se simbolizan en el tiempo que tarda cada uno de ellos. Fijaros que cada vez el tiempo es más corto y la intensidad también es menor. Esto es también prácticamente el funcionamiento de los distintos tipos de fichero dentro de las capas. Si tal, podemos traernos también dentro de vídeos Monty Python, donde podemos ver que tiene características de vídeo, movible, girable, escalable, con todas esas características, modificar la transparencia y, por supuesto, tiene su forma de onda del sonido y podemos modificar también su intensidad de sonido, su dinámica. Y bueno, pues vamos a echar un ojo también a lo que es el entorno propio de trabajo donde curramos. Casi vamos a mostrar pues las gafas y nuestro Joker. Las gafas, bueno, fijaros que con una capa seleccionada, antes de tener el Monty Python, la estoy moviendo, pero como está por detrás no veo realmente el movimiento, pero sí el gizmo de trabajo. Las gafas, ahí está. Bueno, de entrada lo que tenemos es la posibilidad de forzar a que el previo esté en esta ventana, el tamaño de visión que tenemos, a 1,5 no se ve demasiado, 12,5 se ve algo, 100% como es una imagen a 720 una imagen de 1280 x 720, pues claro, me supera, la pantalla es de 1090 x 1080, pero podemos forzar que nos haga un fit 76,2 y estaría la imagen encajada. Por supuesto, con las herramientas tenemos la mano para podernos desplazar, la lupa para acercarnos, y lo mismo lo obtenemos apretando, me acerco un poquito de más, fit, apretando el espacio, obtengo directamente la mano, y con otra herramienta seleccionada, apretando la Z, obtengo directamente la lupa. Dentro de las herramientas habíamos visto también la rotación, la cámara, la veremos cuando lleguemos a contenidos de 3D, entornos virtuales en 3D. Tenemos también la posibilidad de mostrar contenidos de apoyo, de ayuda visual. Las áreas seguras, lo que tenemos aquí directamente es lo que se llamaría el área de seguridad para acción, el área de seguridad para títulos. Esto quizás no sea tan necesario hoy en día. La mayoría de los monitores, lo que es la pantalla va a sangre, llega al borde. Pero cuando estábamos trabajando con sistemas basados en CRT, los televisores estos caja, que tan grandes, lo normal es que la aberración fuera tan exagerada a los bordes de la pantalla que estos estaban metidos dentro de una caja que recortaba, que se comía, que ocultaba los bordes de la imagen. En función de la calidad del televisor esto podía ser más o menos, y entonces era bastante habitual que como mínimo recortaran un espacio como esto. Es decir, lo que es la pantalla quedaría esta parte de fuera dentro de la caja del televisor y no se vería. Entonces, pues para asegurarse que la acción ocurriera en algo que todos los espectadores pudieran ver, se eliminaba, se evitaba que pasara acción en esta parte. Y para asegurarse los títulos, cualquier letra, cualquier texto que apareciera, estaría en este 20%, este 80% interno de la imagen, descartando la parte exterior. Y tenemos una ayuda extra sobre lo que es un 4/3.
Prácticamente ahora todo nuestro parque de televisores, de monitores, funciona en 16:9, este formato estirado. Pero si os acordáis, estos televisores de caja eran 4 tercios, una composición de imagen como esta que hay dentro. Este parque aún sigue existiendo en algunos sitios, aunque cada vez menos. Entonces pues se procura que la acción y los títulos estén dentro de este área para asegurarnos que si nuestro producto se va a ver en un entorno donde no tenga la posibilidad de ver 16:9, incluso aquí tenemos algunos proyectores que ya no, que siguen siendo todavía de 4 tercios, la acción ocurra en esta área y no se pierda nadie este contenido. Y por supuesto tenemos un grid de proporción para poder ver cómo se compone la imagen, organizar los elementos. Podemos mostrarlo con subdivisión. Esto en parametrización podemos regular el contenido, el tamaño y cómo se distribuye. Guías que habría que añadir y reglas. Si queremos, una vez que tenemos las reglas, podemos añadir las guías tal como conocéis de Photoshop. Miramos. Cuando tenemos máscaras o tenemos trazados, senderos, recorridos de objetos animados, podemos forzar que los muestre o no por medio de este icono. Podemos ver el tiempo actual, podemos tomar una imagen, take a snapshot, que nos permite pues congelar un fotograma para posteriormente compararlo con otro momento. Por ejemplo, venimos aquí y dándole al show snapshot podemos comparar el contenido de un momento con otro por si queremos hacer algún ajuste o revisar algún contenido. Podemos ver los canales por separado, lo mismo que ocurre en Photoshop. Rojo, verde, azul y alfa. Por supuesto, ahora estamos viendo en canal alfa totalmente blanco, que blanco indica que es totalmente opaco, porque es lo que tenemos en la imagen. Pero si oculto Joker y Monty Python, puedo ver perfectamente el canal alfa de las gafas. Y el directo, que lo que hace es mostrarme el contenido independientemente del alfa, es decir, lo que es el RGB sin contar con el recorte. Quizás en este no podamos ver las gafas con este fondo negro, no resulta muy revelador, pero vamos a traer esa escena, imágenes, vídeos, el escenario con alfa, por ejemplo, lo vamos a poner por encima y va. Entonces, fijaros, a pesar del multiplicado de los recortes, voy a ocultar lo demás. Veo la escena que sea alfa. Este es alfa, este es el RGB contando con el recorte del alfa, y de esta forma podría ver directamente el contenido de RGB descartando cualquier contenido que tenga de alfa. Vamos a RGB estándar. Y aquí tenemos la resolución de trabajo. Podemos decirle directamente que trabaje en resultado completo, con lo cual veríamos la calidad. Así es como trabajaríamos normalmente para los cromas, pero a veces cuando estamos trabajando en vídeo, fijaros que la reproducción, acordaros que esta línea verde completa quiere decir que está renderizado y reproduce, nos va a ir a una velocidad determinada. Vamos a replay para que vaya cargando. Y bueno, aquí en esta parte me indica que va a 11 fotogramas por segundo de los 30, no es tiempo real. Si reduzco esta resolución, vamos a pasarnos, la voy a pasar a un cuarto, la imagen pasa a tener la cuarta parte de la resolución y, por supuesto, irá bastante más rápido. Carga menos memoria, bueno, bastante más rápido, de 11 a 13 tampoco es para tirar cohetes. Pero carga menos la memoria y en el caso de tener un equipo con poca memoria o antiguo, notaría las ventajas de trabajar de esta forma. Como sistema de compromiso podemos trabajar directamente con automático, que en función de las características de la máquina decidirá
en qué resolución trabajar. Si estamos con un contenido bastante complejo, podemos decirles que nos haga lo que es una región de interés, es decir, que nos aplique solamente los cambios, lo que hagamos, en una región que determinamos. Pincho, selecciono región de interés y articulo un espacio. Ahí va, estoy moviendo el campo. Y entonces me muestra solamente esta parte. Si estoy con alguna operación muy compleja, que requiere mucha potencia de máquina, mucho procesado, no sé, un ruido, algún filtro específico, de esta forma limito el área de trabajo y todo irá bastante más rápido en la funcionalidad del equipo. Y aquí tenemos la transparencia. Nos puede mostrar el fondo de la composición o los escuaques, estos grises, que determinan la transparencia. En este caso veo negro, un poco la imagen, porque es como determinado que es el fondo de la composición. Esto es arbitrario. Si modifico las características de la composición, en creación o ahora, puedo verlo. Prácticamente es algo muy parecido a lo que hemos hecho cuando hemos revisado la calidad del metraje o la composición del metraje. Nos venimos a composición, composition settings, características de la composición, y aquí tendríamos pues las características que podemos prefijar. En principio hemos estado arrastrando contenidos y nos hace la composición con las características que tiene el vídeo, del cual partimos: 1280, 720 píxeles cuadrados, 30 fotogramas por segundo. La resolución a la que queremos trabajar, ahora mismo está con 1/4, full resolución. Y aquí es donde terminaríamos el color de fondo. Está en negro, pero podemos, pulsando directamente en el color, elegir otra tonalidad. Vamos a poner un magenta para que el verde sea mucho más evidente. Okay. O directamente seleccionarlo de la imagen. Este color como tal no es con el que vamos a trabajar como fondo. Cuando queramos crear un fondo generaremos un contenido de color para fondo. Porque si determinamos que trabaje con millones de colores más, nos va a generar transparencia. Es decir, este es un fondo cuasi podríamos decir, de trabajo para ver. No es una buena idea determinar el color de fondo directamente en la composición. Bueno, tenemos una más que funciona, digamos, empezaremos a funcionar trabajando con distintas cámaras para 3D o con distintas vistas. Podemos tener detalle o no, y aquí es donde activamos las distintas vistas, una vista o dos vistas en horizontal. En este caso, fijaros, tengo aquí la pantalla completa desplazada de lo que he visto. Aquí está la capa, la chica, y en un plano más corto la otra visión. Funciona también el desplazamiento con la mano, y esto pues sería adecuado si queremos tener una referencia, por ejemplo en este caso, vale para muchas más cosas, de la vista general de esta pantalla y poder trabajar, voy a acercarme, con detalles. Si estuviéramos haciendo un texto, una corrección de color, cualquier cosilla, podríamos estar determinando con mayor precisión el funcionamiento de una zona sin perder de vista cómo afecta al carácter general. En este caso tenemos una cámara activa y podríamos poner también aquí la cámara activa, o podríamos tener distintas cámaras, visiones a gusto del usuario, que podríamos modificar pues eso, para poder cambiar luego de una a otra con comodidad. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un croma, podemos ver en una de las imágenes el contenido directamente, y en la otra cómo está funcionando nuestro canal alfa, para detectar si es correcto o hay zonas transparentes donde no debería haberlas, o contenidos similares. Incluso ver
otros canales para detectar, pues yo que sé, por ejemplo en azul, que es donde se puede apreciar mejor el ruido, en la calidad de contenidos. Es decir, son herramientas que podemos utilizar de formas distintas. A ver, vamos a coger de nuevo Iron Man, hacer una nueva composición y casi lo pasamos a muestra RGB. Ya hemos visto cómo se hace un fit en pantalla para que me lo ajuste y voy a cambiar esta composición, New Composition, Composition Settings. Quiero que trabajes a un píxel bastante estirado, de 1 DV-PAL Widescreen 1.46, y por supuesto vamos a trabajar con un tamaño correspondiente con PAL, sería 720 por 576. Acá Fit on Skin, casi vamos a ampliar un poquito más, vamos a llevarlo tengo etapa para poderlo ver y reseteamos Iron Man. Este es el tamaño, pero claro, esto realmente corresponde con una imagen que sería de 4 tercios, que está estirada para que sea el PAL funcionando a 16:9. Esto es lo que pasaba hace años, cuando veíais la tele y de repente todo el mundo medía 2,10 metros. Estaba pensado para funcionar en PAL píxel anamórfico y sin embargo no lo estaba mostrando en PAL estándar. Entonces con esto tendríamos la corrección en caso de que estuviéramos trabajando en un sistema con estas características. Podemos generar cómo va el preview con off, con la mejor calidad, una resolución adaptada. Aquí determina la calidad del preview. Por supuesto, estamos trabajando con contenidos muy sencillos, pero si estuviéramos con elementos más complicados, multicapas, textos, elementos en 3D, quizás ver todas las capas con toda su calidad sería un problema. Entonces podemos forzarle a que esté en off, es decir, que me dé la calidad final siempre. Funciona un poco como la resolución intermedia automática, en este caso sea, me daría media por defecto. Podría forzarlo a full, pero digamos que lo que hace es, no sé si habéis trabajado con algún sistema de maquetado, donde no tenemos por qué tener las fotografías finales, sino que podemos poner unas guardas, unas reservas, un espacio, pues que normalmente es un cuadrado con una X indicando el contenido que va a haber. A veces incluso nos puede indicar un texto qué tipo de imagen o el nombre de la imagen que tenemos dentro de nuestro disco. Y nos mostraría pues lo que es en este caso un wireframe. Es decir, fijaros, la capa de Iron Man se me ha transformado en esto. Es una capa que puedo desplazar. Y en caso de que tuviera multicapas, me generaría este tipo de contenido si no pudiera moverlo. Tengo una referencia visual del espacio que está ocupando sin ver la imagen y podría pues trabajar con esta referencia en algunos contenidos. Y en FastDraw, lo que pasa es que una vez más estamos con un equipo relativamente potente y sin demasiada carga de trabajo, pues estamos viendo prácticamente la calidad final. Bueno, half sin mayor problema, pero nos aparecería una reducción importante de calidad en la reproducción. Tenemos un sistema de ajuste sobre línea de tiempo, la posibilidad de ver el diagrama de flujo de las composiciones cuando son suficientemente complejas. Llegaremos a esto, eliminar, y también un visor de exposición que me permite modificar la exposición pues para ver el ruido, para ver cómo funciona la imagen quemada, para modificar rangos, un poco pues para incluso nos puede interesar modificar la exposición de la imagen. No es animable, así que prácticamente lo utilizamos solamente para visionado, para cotejar contenidos que tenemos en la pantalla. Texto en RGB. Y básicamente estos son los
es la funcionalidad de este área de trabajo. Tenemos alguna herramienta más. Aquí tenemos la herramienta de rectángulo, la herramienta de pluma, la herramienta de texto. Estas tres funcionan de forma similar. Es importante. Vamos a utilizar esta otra que está más limpia. Solamente tenemos a Iron Man. Y vamos a ver qué es lo que la funcionalidad de estas capas. Básicamente, todas nos generan objetos vectoriales. Si cojo el cuadrado, tengo un desplegable. Si lo mantengo apretado, tengo la herramienta rectángulo bordes con las esquinas redondeadas, elipse, polígono y estrella, con sus propias características y modificables. Bien, esto es importante. Si no tengo ninguna capa seleccionada y elijo crear uno de estos elementos, por ejemplo un rectángulo, fijaros, me aparece automáticamente una capa de forma, y el elemento es un elemento gráfico, o sea, en este caso un rectángulo, que puedo escalar. He creado otro. Tendría que cambiar la herramienta de modificación. Puedo escalarlo, puedo... Así vas a pillarlo. He cogido la capa, que así voy a bloquear la capa de Iron Man. Puedo escalarlo, puedo rotarlo. Y desplazarlo también. Pero es un objeto dentro de una capa de forma. Puedo añadir más elementos. Por ejemplo, vamos a hacer una estrellita. No me está saliendo cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy en una capa con aspecto. Es importante, si estuviera trabajando en una composición de píxel cuadrado, sí que me obtendría objetos con una relación de aspecto 1 a 1, por ejemplo. Aquí vamos a hacer lo mismo, sin tener ninguna capa seleccionada. La estrella, y sí que ya me hace la estrella, pues que al girarla, la relación de aspecto vemos que es constante. El punto de anclaje está en su centro. También aquí, fijaros, me ha creado una capa de formas. Lo eliminamos. Apretando suprimir, me vuelvo a esta composición de Iron. Voy a cargar un elemento, pero antes de borrarlo, fijaros que tengo el rectángulo, el polígono estrella 1 y el polígono estrella 2. Modificable el color de relleno, modificable el color del borde, el ancho del borde y si quiero que tenga relleno, no, la opacidad del mismo. No voy a redundar sobre esto porque seguro que identificáis estos contenidos de cualquier programa de diseño vectorial. Voy a borrar esta capa, selecciono y suprimo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hago cualquier contenido de estos teniendo una capa seleccionada? Selecciono la capa de Iron Man, le quito el candado y voy a coger el rectángulo de nuevo. Bueno, la elipse. Y creo la elipse. En lugar de generarme un elemento gráfico, me ha hecho una máscara que me permite determinar qué trozo de la imagen veo. Máscara compuesta por un elemento Bezier que puedo modificar, puedo seleccionar todos y desplazar y trabajar con ella casi como cualquier programa vectorial. He generado la máscara, tengo también la herramienta de pluma que me permite trazar formas. Puedo ajustar el Bezier. No voy a redundar mucho sobre esto porque lo conocéis de programas de diseño vectorial. Añadir vértices, borrarlos, convertir. Y en las últimas versiones tenemos también la posibilidad de determinar la suavidad de la máscara. Es decir, activamos la herramienta de pluma en inglés, no sé cómo será, quizás suavidad en castellano, y me permite, cogiendo un vértice,
modificar el área de suavidad. Estas máscaras tienen características propias con las cuales también redundaremos en breve, pero sepáis que existen aquí. Lo más directo es que podamos mostrar lo que encerramos en la máscara, pero podemos invertirlas directamente para que me salve la zona interior y pueda ver la exterior con el contenido. Es decir, puedo hacer un agujero o hacer un recorte, independientemente. Y después tenemos opciones booleanas de añadirlas, interseccionarlas, utilizar la parte más clara, la parte más oscura o la diferencia entre ambas, la resta entre ellas. Eliminar las máscaras, directamente seleccionamos, botón de borrar y ya me lo cargo. Tenemos la posibilidad de pintar y esta pintura, desde luego, no nos trabaja sobre la composición, sino que tiene que ser sobre la capa. Doble clic sobre la capa, fijaros que aparte de la composición la tengo las características de la capa y ahora sí que podría pintar aquí. Le hacemos un bonito mostacho, unas cejas y una perilla a nuestro amigo Iron Man. Tiene características también de cómo se refleja a lo largo del tiempo. Pero de momento nos quedamos un poco con esto. También podríamos hacer un tampón de clonar, seleccionando el punto de origen. Podríamos pues repetir elementos en la imagen. Por supuesto, tenemos características de poder que nos aplique a una parte de la animación, que copie determinado fotograma, pero también os molestaré con esto más adelante. La posibilidad de hacer recortes directamente con la herramienta de Rotobrush. Podremos sumar o restar contenidos y, por ejemplo, determinarle una figura. Y dentro de lo que puede, más o menos nos lo intenta recortar. Apretando Alt, resto áreas. Y bueno, más o menos podemos obtener un recorte que, si volvemos a la composición, nos daría un canal alfa. Mostramos el alfa para verlo. Trataremos esto un poquito más adelante, pero ya en este caso que tenemos a Iron Man transparente con su canal alfa, vamos a ver la opción de marioneta, puppet. No me acuerdo muy bien cómo es en castellano, pero es una traducción un tanto compleja. Esto nos permite poner chinchetas en un elemento y a partir de la transparencia nos crea pues eso, una malla deformable. También existe en Photoshop. Por ejemplo, vamos a marcarle aquí un hombro, el codo, esta mano, la cintura, el centro del pecho, la cabeza, otro hombro, codo, mano. Y esto lo que ha hecho ha sido generarme una superficie deformable. Le damos a Mesh y puedo ver cómo la ha creado. La ventaja que tiene esto es que ahora si lo desplazo, me mueve el contenido. Esto funciona por transparencia. Es decir, vamos a ver qué pasaría si en lugar de tenerlo de esta forma, voy a ocultar esta capa y atraer de nuevo nuestra capa. Fijaros, estoy en control de efectos al tener el puppet. Volvemos a proyecto. Si coger Iron Man, te va aquí de nuevo e intento hacer lo mismo. La herramienta de puppet me está cogiendo la capa completa. Al tener transparencia, me generaba solamente en el área del personaje. Al no tener transparencia, me genera la malla en toda el área. Con lo cual, en el momento en que mueva algo,
el movimiento va a ser un poco distinto. No tengo esta ruptura que hay aquí, que me genera una mejor separación del brazo. Hay algunas características de esto, como es el número de triángulo que tenemos, la expansión que hay de los mismos. Vamos a dejarlo en los valores por defecto. 3. El número de triángulos. Bueno, está trabajando con más o menos los que necesita, que nos va a dar una mayor resolución. Y lo que sí que podemos trabajar es animando directamente, grabando las acciones del personaje. Al estar trabajando con un roto, con un roto brush, y no haber previsto cómo va a funcionar el desarrollo, me va a hacer cosas un tanto raras. Entonces vamos a traer un dibujo realizado en Photoshop. Vamos a importar un moniquete hecho también con su PNG y transparencia. Importamos fichero dentro de imágenes vídeo, monigote PNG. En este caso vamos a crear una composición. Podríamos sacar la suya propia, pero digamos que es una imagen de 720 x 1080. Vamos a hacer una imagen un poco más grande. Pues composición, nueva composición, y en este caso vamos a darle 1920 Full HD por 1080. Si vuestro sistema no es especialmente potente por algún problema, reducir el tamaño hasta donde buenamente podáis. 25 fotogramas por segundo. ¿Y qué duración le vamos a dar? Pues vamos a darle 5 segundos. Fijaros, me aparece el tiempo dividido en horas, minutos, segundos y fotogramas. Entonces, si quiero que sean 5 segundos, no puedo ponerlo aquí, serían 5 fotogramas. Entonces, le determino que sea 5 segundos, 00 fotogramas. Y puedo determinar un color de fondo. Este verde está simpático, lo respeto. Ahí está, fit. Tengo una imagen que ocupa este espacio y ahora arrastro aquí dentro mi monigote. Si lo encuentro. Monigote. Vamos a arrastrarlo dentro de imágenes, que me facilitará el trabajo. Y tal esta composición, la renombro. Monigote. Adentro composiciones. Imágenes. Y me traigo el monigote aquí. Por supuesto, podré arrastrarlo aquí dentro, aquí crear una nueva composición, pero puedo ya ver dónde quiero poner la pantalla. Aquí es un buen sitio para que esté. Ahí está, ahí tengo mi monigote. 5 segundos de duración, no se mueve, y vamos a ver qué pasa con las chinchetas que habíamos determinado antes. Vamos a ponerle una en el centro de los hombros, otra en la cintura, otra en la base, otra en la cabeza, codos y manos. Una vez puesto, pues puedo desplazarlo y pues parece uno de estos monigotes de la idea, de hecho, de los que me he puesto un pin de más, control Z, de los que se desplazan que tiene un aspirador, bueno, un ventilador debajo y sacuden los brazos. Pues esa es la idea de hacer el movimiento. Entonces vamos a hacer una animación sencilla. Fijaros que puedo pinchar encima de cada uno de las chinchetas, desplazarlo, pero si aprieto la tecla control en un Windows, o que supongo que sea opción en el Mac, me aparece un cronómetro al lado de las chinchetas. Entonces, esto me permite grabar. Es decir, en el momento en que yo, apretando control, empiece a mover cualquiera de las chinchetas, la línea de tiempo empieza a desplazarse y me graba
el contenido que estoy haciendo. Entonces, pues por ejemplo, aprieto control y sacudo de un lado a otro, tal como haría este tipo de monigotes. Casi lo vamos a poner en una posición inicial un poco más decente de la que lo he dejado ahora mismo. Por ejemplo, así. Y así. Empecemos de un punto de partida que nos pueda funcionar. Y aprieto control y empiezo a sacudirlo. Fijaros cómo se pondrá en marcha la línea de tiempos en el momento en que empiece. Hasta que acabe. Ahí estaría. Estos son keyframes, lo veremos más adelante. Y ahora pues tengo que mi monigote se desplaza a lo largo del tiempo, tal como lo he animado. Vamos a hacer lo mismo con la cabeza. Se empieza desplazando hacia ese lado. Me voy al primer fotograma, aprieto control y hago un movimiento parecido a lo que haría este tipo de bichos. Sigamos con las otras partes. Control. Otro codo mismo. Las manos. Y la última. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues finalmente vamos a hacer un render al RAM. El monigote que se nos mueve. Y ya puestos, pues vamos a hacer algo con esto. Tenemos una única capa y podemos duplicarla directamente. Control o comando D. Tenemos dos capas, lo puedo desplazar. Vamos a coger ya una herramienta para desplazar la capa. Duplicamos de nuevo. Tenemos tres monigotes moviéndose. Vamos a desplazar el centro un poquito más. Podemos forzar una que parezca que están en distintas posiciones del espacio, escalando el anterior, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, si está más grande, vamos a hacerlo un poco más visible esto. Me he pasado 33%. Si lo vemos más grande, son el mismo elemento. Y está por detrás, pues mala cosa. Ordenamos las capas para que se vea así. Y ya tenemos pues tres monigotes interactuando entre ellos. Y como bien habéis visto, esta es la línea de tiempo. Si lo desplazamos cualquier elemento de ellos, hacemos que la opción ocurra en otro momentito. Este se empezaría a mover un poquito antes. Lo adelantamos, bueno, casi dejamos este como patrón. Adelantamos este medio segundo y este un segundo. Tenemos tres movimientos y una fiesta de bichos de estos. Pero claro, cuando ya no hay animación, desaparecen. Entonces, en lugar de 5 segundos, dejamos nuestra composición en 4. Serán settings. 5 segundos pasa a ser 4 segundos. Ok. Tenemos ahí el tiempo limitado y ya tenemos nuestra fiesta de monigotes. Vamos a exportarla. ¿Cómo sería la exportación? Pues de entrada identificamos que guardando, save as, guardaríamos el contenido, pero en este caso guardamos solamente el proyecto. Si ahora digo esto, a ver, esto van a ser
monigotes, guardamos. No he guardado realmente el vídeo, lo que he guardado es solamente el proyecto en el que he estado trabajando, este trabajo de interface. Para exportar en este caso tengo que coger la composición y añadirlo a la cola de render. Esto lo veremos más extensamente en otro contenido. Está en la cola de render. Podemos decidir cómo queremos exportarla. Os aconsejaría así para casi cualquier tipo de contenido, salvo que nos diga lo contrario, trabajar en QuickTime. Si vamos a utilizarlo para distribución, H264 es perfecto. Si es para edición, quizás deberíamos utilizar otro sistema. Hay unos cuantos de ellos. Calidad al 100%, damos el OK. Millones de colores, salvo que queramos que nos aparezca transparente, con lo cual sería millones de colores plus. El famoso premultiplicado que vimos antes o directo. Vamos a dejar el premultiplicado. Opciones de formato. Vamos a ver, pero bueno, que la calidad sea la máxima. No hay audio, pero en caso de que haya audio, lo pondría. Podríamos reescalarlo o no. Vamos a OK. Y como queremos que se llama, de dónde salga. En este caso, pues mira, en el escritorio no, dentro de Material aquí en este mismo RAID. Guardamos y ahora habría que procesarlo. Render. Le damos a render. Gestiona todo el proceso. Y tendríamos nuestro vídeo ya para ver. Y esto sería pues básicamente el escritorio, el funcionamiento de las capas, captura, importación de contenidos, una somera idea sobre la exportación y animación de puppets. Gracias por vuestra atención.